Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy. Hoy es martes 18 de febrero y voy a estar traduciendo una de las frecuencias. Voy a tratar de ser lo más clara posible porque es bastante amplia. Así que les voy a pedir que cierren los ojos como siempre para que activen su discernimiento y tomen aquello que les resuena y suelten aquello que no. Esta frecuencia es parte de todo este movimiento que comenzó a mediados de enero con ese eclipse y con la conjunción Saturno con Plutón. Y el movimiento de Plutón, como les dije en ese momento, no se iba a sentir de forma inmediata, porque Plutón es lento y es profundo. Y va como a ese ritmo, levantando y haciendo sentir y generando. Y lo que se está moviendo son las capas más profundas de la estructura en la que está sostenida nuestra realidad, nuestra conciencia, la vida en la Tierra. Porque llegamos ya a ese nivel de cimiento. Y lo que muchos están pasando en estos momentos es esa idea que lo pueden vivir de forma literal en su realidad, que lo pueden estar soñando, pero es esto del quedarse pegado. Literalmente cuando una ficha de luz se queda pegado por un corto, tiene que ver mucho con la corriente eléctrica, tiene que ver mucho con el cerebro. Y obviamente tiene que ver con ese masculino ancestral y con esa limpieza y remoción de esos cimientos. Y cuando hablo de cimientos estoy hablando de la capa más antigua, basal de esta estructura. Porque todo, absolutamente todo, se saca de cuajo. Y cuando llevamos quedarse pegados a nivel de vínculo, porque esto genera también el quedarse pegado en una reacción, esa reacción es como un loop en donde uno queda pegado a un patrón, a una imagen, a una, por supuesto totalmente inconsciente, que requiere trabajo, porque el levantar esas capas totalmente inconscientes requieren un trabajo de hacer consciente lo que está oculto. Entonces, si no se hace consciente, uno sigue pegándose constantemente cada vez que surge en la realidad esa situación que a uno lo provoca y uno vuelve a quedarse pegado. Y uno no sale de ese loop, es un loop de reacción que está asociado a energías obviamente de agresión, de violencia, dicho en argentino, uno se tara, uno se queda ahí, no ves, no escuchás al otro, le puedes decir al otro, le puedes estar gritando al otro, escúchame, es que vos no me escuchás, es que vos no me ves, es una proyección directa realmente de uno mismo en el otro, porque uno ha tocado su punto ciego, uno ha tocado el punto más ancestral y más de mayor miedo. Uno entró en su zona de danger, de miedo que está en la parte más antigua y ancestral de nuestro cerebro. Y que eso te hace comportar así. Obviamente tiene relaciones con la muerte, que es toda la energía que estuvimos transitando estos meses, estas semanas pasadas, perdón. Y que tiene que ver con esas semanas que estuvimos transitando la muerte, fueron como levantando capas y capas, ¿no? Ayudando a ir removiendo esas capas, a ir como más atrás en uno mismo para poder liberar y dejar como liberado el camino para quedarse pegado de vuelta. Entonces uno poder ver, ya sin distorsión, qué es eso, qué es ese cablecito o esa chapita o ese imprint cerebral donde están guardadas memorias que, más allá del proceso individual, porque esto va a ser obviamente de acuerdo a donde cada uno está parado, para algunos va a ser
algún trauma no resuelto de esta vida, algunos será traumas no resueltos de su propio linaje, algunos será algún trauma o alguna memoria de vidas pasadas, y para muchos, algunos, van a estar trabajando ya a nivel colectivo y van a saber y sentir que, bueno, eso es es la amígdala del ser humano a nivel colectivo, es esa memoria colectiva en donde el ser humano vivía en un estado permanente de miedo, en donde no había ningún lugar para el deseo, para el gozo, para la felicidad, en donde todo era muy animal, y cuando hablo animal, a nivel de supervivencia. Y uno literalmente tenía el corazón en la boca, es el fight or flight en inglés, es o lucho o me rajo, porque si me quedo y no hago nada, el dinosaurio me come, el lobo me come, o el otro que viene con la lanza me mata. Entonces, eso es la amígdala, que está en la porción del cerebro reptiliano, que es la etapa, que es la parte de nuestro cerebro más ancestral y que guarda todas esas memorias. Insisto, cada uno lo tendrá que ir viviendo en función de cómo primero se permita, porque siempre hay libre albedrío, y van a haber algunos que van a estar pasando por ese pegote, por quedarse pegados, y a lo mejor asumen y se siguen asumiendo que así soy y así voy a reaccionar, y no cambiar, o sea, elijo no cambiar, porque ese inconsciente todavía está muy oculto y hay una elección consciente de no mirar, de no ver, de no hacerse cargo, y después están los otros que van haciendo ese trabajo. Ese trabajo que se puede estar haciendo un poco más fácil, pero nadie puede evitar el proceso de limpieza de su propia sombra. Insisto, para algunos el servicio que están ofreciendo con su propia conciencia es ir trabajando en esa memoria ya de liberación colectiva. También sobre todo, no sé si lo sintieron estos 2 días, ayer, domingo y ayer, y hoy todavía, se sigue sintiendo un montón de movimiento a nivel de chakra corona, de todo lo que es el campo mental. Durante todo este tiempo también estamos teniendo nuevas sinapsis, porque el cerebro está evolucionando, y esto tiene que ver con este divino masculino que está resurgiendo, que está volviendo a la vida. Y entonces eso genera todo movimiento en el campo mental, en donde hay esta nueva estructura pide además nuevas sinapsis y nuevas formas de conectarnos. Por lo tanto, vamos a seguir viendo, a medida que las estructuras van empezando a caer y armarse desde lugares diferentes, como esto va a estar moviéndose. Va a haber como mucho movimiento a nivel físico, pero sobre todo de conexión, y conexión eléctrica. Por eso el cerebro tiene que estar como bien, uno tiene que estar muy centrado para permitir que todo ese movimiento no te maree, no te saque de eje, y lo puedas contemplar con calma, dándole el espacio. Porque también el femenino está pasando por un enorme proceso, porque son las dos fuerzas que están creando, aunque no lo veamos todavía en nuestra realidad concreta, porque en muchos casos vamos a tener que ser nosotros los que creamos esa realidad concreta, pero nos estamos preformateando o prearmando en esa nueva estructura, mientras todo esto viejo se va. Y obviamente esa parte de la amígdala tiene que sanar. Hoy, cuando la amígdala se va abriendo, uno va liberando todas esas memorias de trauma y ese miedo, y se da, o sea, se hace consciente de que no es el cavernícola que tenía miedo de salir a la cueva porque no sabía si se lo comía un animal salvaje, tenía que estar luchando cuerpo a cuerpo con el otro por un pedazo de carne. Uno se puede permitir el habitarse en una nueva conciencia, que es: permite lo divino entrar
en esa humanidad tan básica, tan primitiva, tan ancestral, tan despojada, tan separada de todo y de todos. Porque cuando la amígdala se abre y se activa y puede empezar a sanar, lo que ocurre es que del cerebro, la amígdala está por acá, el cerebro empieza a ser bañado con todo ese amor y con toda esa luz. Y entonces el cerebro, la atención, el foco, se planta, se ancla. Y entonces ya no hay que hacer nada para estar en el aquí y el ahora, para tener tu atención puesta en el momento presente. Te habitas en el punto cero de forma permanente y entonces tus reacciones, tus interpretaciones, tu habla, tu mirada, toda tu persona actúa apropiadamente en ese aquí y ahora. Tu cabeza no se dispara para lo que puede pasar o para lo que pasó. Entonces tus reacciones emocionales tampoco son un reflejo de lo que pasó, porque en realidad no es que estás enojado, pero eso te apretó el botón que disparó la memoria en donde vos estuviste enojado o tuviste que ser agresivo porque alguna parte de tu realidad en ese momento estaba amenazado y entonces tuviste que reaccionar así, ¿no? No te quedas más pegado. Esto es lo que se está abriendo para muchos, habiendo pasado por todo ese proceso de vivir conscientemente todo lo que la muerte fue levantando y haciendo todo ese trabajo de sombra, cada uno en su etapa, pero los que están en esta etapa de, no voy a decir que es la última vez que te vas a quedar pegado, pero es el elegir conscientemente ya no entrar en esos lugares en donde una y otra vez recreabas ese patrón. Y a veces es con una persona. Vos sabés que cada vez que hablas con una persona, inevitablemente es como ¡tac! Inevitablemente iban a terminar discutiendo o iban a terminar teniendo la misma reaccionar y siempre igual. Entonces es elegir desde un lugar completamente diferente. Es literalmente elegir no quedarse pegado más. Y eso impacta directamente, es realmente lo que se nos está presentando ahora como oportunidad, la apertura de abrir. La amígdala representa el chakra cardíaco del cerebro. Y estas semanas estuvimos también trabajando todo lo que es el chakra cardíaco. Se está abriendo cada vez más el chakra cardíaco y obviamente va a tener repercusión en el chakra cardíaco del cerebro, que es lo que hace que se pueda crear este mix de sentir con el cerebro y pensar con el corazón. Y no como antes, que solamente se siente con el corazón y se pensaba con el cerebro. Ahora es al revés. Y siento que esta apertura de la amígdala que algunos están permitiendo va a ser, es como la preparación para cuando sucedan los acontecimientos que tengan que suceder, del orden en el que tengan que suceder, en donde la masa colectiva ya no pueda mirar para otro lado y literalmente, ¡pum!, se abra el corazón. Puedan sostener, ser aquellos pilares que venimos trabajando hace tanto, que realmente puedan sostener la locura, la desesperación, la desolación, la estampida, la corrida de cómo todas esas personas que aún están pegados a esas memorias de trauma y que han elegido mirar, no ser consciente, no mirarse, no hacer consciente, no escucharse, no hacer consciente lo que estaba ahí tapado y que han elegido esperar a esos momentos colectivos y de mayor caos. Entonces, quienes sí están permitiéndose, sepan que es posible que también estén preparándose para ese sostén colectivo, para que no es que tengan que hacer nada en particular, es simplemente siendo esa conciencia de absoluta quietud
en el aquí y en la ahora, en donde tienes toda tu conciencia y literalmente toda tu conciencia, porque esa parte ancestral también va a estar anclada, ya no hay ninguna memoria ancestral. Todo tu cerebro, se clava en el momento presente porque ya no existe nada más. Esos van a ser los que van a estar sosteniendo a el colectivo para cuando esa masa de personas despierte de la manera que eligió despertar y entonces tengan esa contención y ese shock no sea tan doloroso. Sí, doloroso y caótico que sería si no tuvieran esa contención y ese... Es como un vallado, es como una contención. Van a pasar por el proceso de caos y de dolor que necesiten pasar, pero no más que eso. Va a estar como contenido. Así que cuiden su campo mental. Van a sentir quizá mareos, quizá van a sentir... va a ser realmente fuerte el trabajo con el chakra corona, también tiene que ver con el deseo y la sexualidad, pero en este caso me están hablando de empezar a unir las memorias de separación, tanto del femenino como del masculino, que están guardadas en el cerebro más ancestral, y poder realmente unirlas para que entonces se pueda sentir con el cerebro y pensar con el corazón. Y de esa manera te alineas de forma natural y orgánica al aquí y la ahora. Esto era lo que quería transmitirles hoy, espero que les sirva. Gracias y nos vemos la próxima.